Muy buenas, estimados seguidores, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy venimos con Piratas del Caribe. Como dice el título de la película, la piratería en el Caribe fue un tema que propuso el pana Emilio Costa Ramos desde hace tiempo y nos disponemos a desarrollarlo, ya que pues, es un tema que de hecho nos han pedido, atrae tanto y además tantos libros, incluso películas, más películas que libros probablemente ha provocado. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo andamos? Hola Antonio, bueno, encantado una vez más de estar en tu programa, en tu canal de YouTube, Antonio Moreno Ruiz, y bueno, un saludo para tus seguidores y para los seguidores de Venezuela Colonial también, ¿no? Y bueno, Capitanía sí, General vamos de a tocar Venezuela un en Facebook. tema, bueno, en el buscador de Facebook nos pueden también conseguir como Venezuela Colonial, pero salimos como Capitanía General de Venezuela. Ah, vale, vale, perfecto. Eh, sí, y bueno, hoy sí, tenemos hoy un tema que es muy popular gracias a la literatura, sobre todo anglosajona, ¿no? Y a Hollywood, por supuesto, sobre todo con esa saga de Piratas del Caribe, y bueno, un tema que le gusta mucho a la gente y que tiene mucha leyenda negra, porque hay que comprender que a los piratas se les suelen tomar como seres románticos, Mm. héroes, y eran todo lo contrario, eran, como dicen en Venezuela, una especie de malandros que lo que hacían eran saquear, robar y violar a las poblaciones del continente americano, ¿no? Sobre todo del área del Caribe. Y la potencia en aquella época era España, era el imperio más dominante, la primera potencia económica mundial. Y bueno, estos piratas, pues, su objetivo principal era ir a saquear estas ciudades españolas, estas poblaciones españolas, y no iban a saquear pobreza, ¿no? Iban a saquear riqueza. Hay que entender esto muy bien Buen porque punto. las poblaciones del Caribe en aquella época eran ciudades muy ricas. Tenemos ciudades tan ricas como Cartagena de India, La Habana, San Juan, Puerto Rico, Panamá, y en Venezuela también tenemos muchísimas poblaciones como Maracaibo, La Guaira, Cumaná, la isla de Margarita, etcétera. Hay que decir que Venezuela fue el territorio que tuvo más ataques piratas en el siglo XVII y XVIII, ¿no? La Ujú. época dorada de la piratería fue el siglo XVII, en 1650, porque las fortificaciones en aquel momento no estaban tan desarrolladas y se fueron desarrollando con el tiempo. ¿No, Antonio? Claro, además hay que tener en cuenta que España tiene que, o la monarquía hispánica, mejor dicho, tiene que improvisar toda una infraestructura, una arquitectura militar que es única, que va desde los confines del Pacífico Norte hasta la Patagonia. Precisamente por eso, como tú bien dices, España se erige en una potencia. La semana pasada ya hablamos de cómo España se reconstruye en base a la añoranza del reino visigodo y sin embargo no se queda en la península ni tan siquiera se queda en el norte de África, sino que da el salto al Atlántico, hace real el mito de la Atlántida, Uh -huh. que parece, bueno, que hay evidencia, por así decirlo, científica, que sí existe una Atlántida, pero bueno, España la vuelve a hacer realidad más allá de los clásicos griegos y claro, eso tiene un coste. El coste es que España pues se ve cercada de enemigos. Hay que tener en cuenta que la piratería es algo pues, que existe desde que el hombre es hombre. Como tú bien dices, muy alejada de conceptos románticos. Los piratas son los malandros, los ladrones del mar y por tanto saquean, violan, roban, matan, o sea, todo tipo de fechorías. El mundo mediterráneo vivió la piratería a diestro y siniestro, a una orilla y a otra. Y el Caribe le pasa un poco, como decía el escritor cubano Alejo Carpentier, le pasa un poco al Caribe como al Mediterráneo. Claro, es un mar donde parece una gran casa de vecinos. Y en el Caribe pues se van a encontrar las distintas potencias europeas porque llega España, pero va a llegar Francia, va a llegar los británicos, los holandeses o incluso los escandinavos. Eso genera un nuevo escenario geopolítico a nivel internacional. Claro, finalmente, como tú bien dices, hay que entender que si España era un objetivo, los piratas no van a saquear a zonas pobres, sino los piratas se fijan siempre objetivos de riqueza. España también tenía que enfrentar la piratería en el Mediterráneo y en el Atlántico europeo.
Porque hay que recordar que constantemente desde el norte de No, África y el Pacífico también, ¿eh? y en el Pacífico también, exactamente. Y fíjate en el Mediterráneo. Francis Drake atacó sobre todo la zona del Virreinato del Perú. Exactamente. Y hay que entender también que en el Mediterráneo, que también se idealiza mucho, como dijimos la semana pasada, el mundo islámico, para denostar al legado hispano-cristiano, pues hay que entender que España tuvo un problema durante siglos con las razzias piráticas del norte de África que llegaban a las costas o de las Islas Baleares o del sur de la península ibérica y saqueaban, mataban y esclavizaban. Porque se habla mucho de la trata negrera, pero es que los árabes y los bereberes también participaron, no también, sino que ellos la dirigieron mucho más que los europeos y también la trata de esclavos blancos. O sea, a este punto hay que entenderlo. Y España, claro, cuando va al Caribe, se forma otra gran casa de vecinos, otro gran callejón, por así decirlo, y España tiene que enfrentar este problema. Entonces, finalmente es lo que tú dices, pues por eso mismo tiene que hacer toda una infraestructura de fortaleza, de misiones, de presidios, de castillos, de ciudades con riqueza para enfrentar esto. Y fíjate una cosa, toda, los británicos que han idealizado este fenómeno en tanto y en cuanto a ellos les beneficiaba, ¿no? Hicieron Sir a Francis Drake y le dieron títulos y demás. Sin embargo, en el siglo XVIII vemos que es un fenómeno que se le vuelve un poco en contra. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los Sobre todo en las jacobitas, Bahamas. claro, o los jacobitas, como hablamos, Inglaterra, las Islas Británicas tienen un conflicto civil en base a la dinastía de los Estuardo, que reclama el trono. Sobre todo los escoceses y los irlandeses los consideran sus reyes legítimos. Y gracias a una intervención de alemanes y holandeses, pues se pone en el trono la casa protestante, en fin. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchos jacobitas se exilian y muchos jacobitas ya empiezan a practicar la piratería y entonces ya no es tan romántico. O sea, durante los siglos XVI y XVII, cuando los piratas ingleses atacaban a españoles o atacaban a holandeses, ahí sí, porque les beneficiaba, pero cuando en el siglo XVIII se le vuelve en contra, ya como que cambia un poco, ¿no? No, así es. Y aparece la famosa República de Piratas Flying Gang en las Bahamas, ¿no? Ellos toman la isla de Nassau y la convierten en una especie de fuerte pirata con gobierno propio y empiezan a atacar no solo las flotas españolas y los barcos españoles, sino también a las flotas inglesas, ¿no? Que decir que atacar una flota española, pues había que tener los huevos bien grandes, porque eran galeones con bastantes puentes y cañones y no cualquiera se podía lanzar al ataque de un convoy español o de un barco español. Y entonces los barcos ingleses pues eran una presa más fácil y ellos mismos empezaron a sentir el problema de esta delincuencia, porque no hay que llamarlo de una manera, sino que es delincuencia, y empezaron pues a tratar de poner orden en las Bahamas y no pudieron hacerlo y tuvo que hacer el mismo gobierno español que mandara una flota y destruyera esta República de Piratas, la Flying Gang, en las Bahamas, ¿no? Algo interesante que tú dices sobre las construcciones de fortificaciones en el Caribe, hay que decir que Venezuela es el territorio con mayor número de fortalezas, fuertes y castillos en América. Se conservan más de 30. Es importante señalarlo. ¿Por qué se debe esto? Pues porque Venezuela es el país que tiene más costas del Caribe en cuanto a dimensiones, ¿no? y kilómetros de costa. ¿Por qué el Caribe fue un punto fuerte de piratería? Pues el Caribe fue ese nudo, esa conexión de todas las riquezas del continente americano. Venían las riquezas del Virreinato del Perú, que salían del Callao y llegaban a Panamá, a lo que es la ciudad de Panamá y después a Portobelo, y salían de Veracruz, las del Virreinato de Nueva España, con destino todas a La Habana. Hay que decir que cuando la flota de India iba para España, pues se encontraba en este puerto de La Habana hasta Sevilla. Y el camino de regreso, pues, iba hasta las costas de Venezuela, reposaban en La Guaira. ¿Por qué?
porque los huracanes en Venezuela no pasan. Es una zona del Caribe donde no pasan los huracanes, y entonces la flota repostaba en el puerto o de Puerto Cabello o de La Guaira para mayor seguridad, ¿no? De que no pasaran estos huracanes y arrasaran con la flota. Claro. Luego, cuando ya se juntaban tanto las expediciones del Virreinato del Perú con la del Virreinato de Nueva España, pues esta flota arrancaba e iba pasando recogiendo todo lo que es el Quinto Real, ¿no? Y sobre todo también las mercancías que comerciaban los privados con España, ¿no? Hay que decir que no solo iba el Quinto Real, había mercancía privada y no solo mercancía, oro también mandaba la gente para comprar mercancías en Europa, ¿no? Es un intercambio comercial muy rico. También hay que decir que los ingleses, por la literatura y el cine, pues han puesto como que los piratas fueron los grandes victoriosos, ¿no? Eso es. De esta época, y eso es totalmente un mito, ¿no? El mito de la piratería inglesa. Hay que decir que menos del 1% de los galeones fue apresado, y el sistema de convoy español, cuyo teórico fue el capitán Menéndez de Ávila, el famoso fundador de San Agustín en la Florida, ¿no? Menéndez de Avilés. Sí, Menéndez de Avilés sería copiado después por Inglaterra y Estados Unidos en las dos guerras mundiales, por lo fructífero y, y práctico que fue, ¿no? Y efectivo, claro. Pero la auténtica prueba de que cumplió con sus propósitos es que solo 2 de los convoyes de la flota de India fueron por completo apresados en toda su historia. La primera en 1628 a la altura de Matanzas en Cuba, a manos del almirante holandés Piet Hein, y una segunda vez en 1656. O sea, de los casi 300 años que funcionó la flota de India, solamente 2 de estas flotas fueron apresadas. Ahí vemos el gran éxito que tuvo el sistema español de las flotas de India. Es que claro, ten en cuenta, como decíamos al principio, la literatura y luego sobre todo el cine, la imagen de Hollywood, de que los anglosajones siempre vencen a los españoles, y además te pintan, sobre todo desde el principio del siglo XX, la imagen de españoles en los barcos sucios, pobres, acobardados, sin dientes, cuando además el problema del escorbuto, la enfermedad que acaba con las dentaduras, lo sufrían mucho más los holandeses y los británicos, porque los españoles llevaban mucho cítrico en los barcos, y el cítrico combate muy bien el escorbuto, cosa que no pasaba con ingleses. O sea, hasta eso le han metido. Tú tienes en tu imagen una película, pues qué sé yo, de los años 40, 50, del Technicolor, de los inicios de ese mundo, y siempre te ves, además contrataban muchas veces actores de origen mexicano, y te lo ves así en los barcos, como poquita cosa, ¿no? Como cuando es lo que tú dices, todo lo contrario. España implementó, la monarquía hispánica, ¿no? Implementó un sistema defensivo bastante eficaz, que además los grandes asaltos de británicos, holandeses, siempre que fueron en tierra adentro, fracasaron rotundamente. En el momento, España tuvo que ceder muchas islas del Caribe porque no podía ya con la carga, porque ya eran varias potencias en contra, pero siempre que se Y no solo eso, sino que eran islas que no tenían ningún tipo de riqueza, muy pequeñas. de valor, Muchas, exactamente. muchas ni tenían agua dulce o agua potable, como es el caso de Aruba, Curazao o Bonaire, ¿no? Que la tomaron los holandeses al frente de las costas Pero venezolanas. por ejemplo, cuando los británicos intentan tomar Cartagena de Indias, que fue probablemente el fracaso más grande de su historia, luego cuando se tienen que enfrentar con los españoles en el Mississippi, vuelven a fracasar, intentan tomar Cuba y Puerto Rico, duran un tiempo, pero se tienen que ir. En Puerto Rico, además, vencidos por los criollos realmente, porque el regimiento fijo de Puerto Rico, la inmensa mayoría eran criollos que defendieron España, como pasó en tantas otras ocasiones. Es decir, que siempre que España tenía capacidad de implementar ese sistema, fracasaban. Y luego los holandeses fracasaron al intentar tomar el Brasil con los portugueses, que muchas veces fueron fuerzas mixtas, españolas y portuguesas, porque buena parte fue en la época de la Unión Ibérica. Entonces, bueno, es lo que tú dices, se ha creado una mitología, además incluso con la simbología de la calavera y las tibias, ¿no?
que como nuestro buen amigo Francisco Núñez del Arco le gusta recordar, es un símbolo que se utilizó por parte de los españoles, incluso por los realistas de Quito y los realistas de Venezuela, los que combatieron contra Bolívar, utilizaron la bandera negra con la calavera. Es decir, o incluso el general Cabrera en la primera guerra carlista la utiliza también. El general Cabrera añade una espada y una rama. Pero claro, la famosa Jolly Roger, ¿no? Que, en fin, todo es todo un imaginario, todo es una mitología. El cine naturalmente actúa como un vehículo de propaganda. Si te fijas, es algo paralelo a lo que ocurre con el famoso oeste norteamericano, donde todo es desierto, donde nadie nada, eso es falso. En todo ese territorio había restos de misiones, de construcciones, de calzadas, de caminos, La incluso la base, hacienda. haciendas, la base agropecuaria de Estados Unidos proviene de Doñana, como hemos hablado en otras ocasiones, o sea que algo había, ¿no? Pero bueno, claro, al fin y al cabo, pues la industria de Hollywood está donde está, los intereses eran esos y, claro, la propaganda ha hecho mucho. Lo que pasa es que Eh, vivimos en una época donde nos estamos replanteando muchas cosas, ¿no? Tanto en España como en Hispanoamérica, porque, oye, son ya muchos años de propaganda flagelante, ¿no? Y la piratería, y concretamente el Caribe, porque además es el título de la película, ¿no? De Johnny Depp, Piratas del Caribe. Entonces, como y Johnny Depp es el bueno, ¿no? claro, claro. Eso, mira, pasa un poco si te fijas con las películas de mafiosos, que yo no sé si lo hacen, o las series ahora de narcos que están tan de moda, yo no sé si lo hacen con esa intención, pero la mafia no tiene nada de romántico, o sea, la mafia es un mundo cruel, despiadado, sanguinario, donde se acaban matando entre ellos además. ¿Qué es lo que le pasó a los piratas? Como tú bien dices, en el caso de los piratas en Bahamas, al final te das cuenta que se acabaron matando entre ellos. Claro, si es que no tiene mucha más, no tiene mucho caso, ¿no? Bueno, es que si te pones a ver, la mayoría de estos piratas, pues eran de origen anglosajón, ¿no? Y por eso a lo mejor ellos lo tienden a tener como héroes, ¿no? Y bueno, aunque la película Piratas del Caribe, hay unas cosas que tampoco caen mucho en leyenda negra. No sé si te Sí, sí, acuerdas, eso es cierto. si te acuerdas, hay una parte, creo que es la Piratas del Caribe 2, donde aparece un capitán español y los ponen como que los barcos son más desarrollados Mm. y son más ricos y cuando entran buscando la fuente de la juventud, pues los piratas y los ingleses están todos desordenados y llegan los españoles como a poner orden, ¿no? Sí, sí, es cierto. Y algo muy importante que pasa en esa escena es que el capitán español mata a uno de estos piratas que toma nombre por nombre de Inglaterra y el rey Jorge, el territorio. El capitán español le mete un tiro y lo mata, pero manda a decir que tomen nota de lo que acaba de suceder. Y ahí te pones a ver toda la burocracia escrita de cómo llevaban todos los españoles documentado y esa parte a mí me pareció muy bueno porque sí refleja un poco de lo que sucedió, ¿no? Y Claro. también en la última película del Capitán Salazar también se ve cómo las naves españolas tienen más tecnologías y contienen más riquezas a bordo que las inglesas y tratan de buscar ese famoso real de A8 español, Mm. que era la moneda internacional y lo que más atraía a los piratas, ¿no? Esas piezas de 8, piece of age, como le dicen en inglés. Sí. Ahorita que estabas nombrando lo de Brasil, cuando expulsaron los holandeses, hay que decir que en la época de Felipe II, la fortaleza más grande que se construyó en Brasil la construyó Felipe II. Hay que decir que Felipe II se tomó en serio el problema de la piratería y destinó 8 millones de ducados para nuevas naves y fortificaciones también en el Caribe, no solo en Brasil. Estas como están como la inexpugnable fortificación de Cartagena de Indias, ¿no? Sí. Fueron reforzadas por los mejores arquitectos del imperio, un esfuerzo logístico que aceleró la decadencia de este tipo de piratería, aquella financiada e impulsada en las sombras por países como Inglaterra, Francia, Holanda,
también cabe recordar que aunque los personajes como Drake contaban con patente de corso, España no reconocía a estos piratas como corsarios, sino como piratas, Claro. puesto que actuaban en tiempos de paz. Francia además siempre tuvo un doble juego, la piratería francesa, porque generalmente cuando empieza la división religiosa de Francia, ¿no? Que prende el protestantismo fuerte, pues Francia bajo cuerda siempre autoriza a estos piratas protestantes a que actúen contra España. Y cuando España reclamaba decía, ah, no, bueno, pero estos no van por libre, no. Pero claro, cuando España a lo mejor los apresaba, ahí sí protestaba. O sea, Francia siempre empleó un doble juego, tanto en el Caribe como en América del Norte, con el tema de los hugonotes, ¿no? Que los utilizó según le convenía, bajo cuerda. O sea, ahí nunca se aclaraba. Lo que hablamos, por ejemplo, de la piratería tiene mucho que ver también con el imaginario por ejemplo, de la mal llamada Armada Invencible. O sea, todo el mundo sabe, y eso lo dice María Elvira Roca Barea, ¿no? La gran historiadora y filóloga. Todos los españoles, o incluso los hispanoamericanos, conocemos el fracaso de la Gran Armada, pero nadie sabe que el fracaso de Drake y inmediatamente posterior, el fracaso británico, fue mucho peor. No tenemos en la cabeza el gran éxito español en Cartagena de Indias, contra todo pronóstico. O la contraarmada también en las costas gallegas. Exactamente, y todos los fracasos británicos por intentar invadir España, pero eso no lo tenemos, no te digo ya en los libros de texto, sino ni siquiera en el imaginario colectivo, y el tema de los piratas pues forma parte de lo mismo. Sí, y es por todas estas razones que el historiador Germán Vázquez Chamorro también le resta importancia a la influencia que pudo tener la piratería en el proceso de decadencia del Imperio Español. En su opinión, los más famosos piratas, encumbrados a la fama, como hemos dicho, por la literatura, la propaganda inglesa y el cine, realmente atacaban a barcos pesqueros o chalupas de escaso o nulo valor para la corona española. De hecho, los enemigos de España prescindieron de aliarse con los piratas, como bien has dicho, Sí. cuando descubrieron otros métodos para ganarle terreno al Imperio Español. Así que en el siglo XVII y XVIII todas las naciones se conjugaron para perseguir y castigar sin piedad la piratería en el área del Caribe, ¿no? Pero bueno, Es que porque pierden el control ya sobre todo los británicos con el tema de los jacobitas, o incluso como los piratas, algunos se alían a los independentistas norteamericanos. O sea, ya pierden el control, ya no les beneficia, y ahí pues en el siglo XVIII, como tú bien dices, pues incluso los franceses también se les va de las manos, se vuelve contra sus intereses, que si te fijas, pues es un poco lo que pasa en nuestro tiempo. ¿Cuántas veces no se ha apoyado determinadas cosas que al final se han vuelto en su contra? Eso, por ejemplo, cuando en nuestros tiempos se habla, metiéndonos un poco en camisa de once varas, ¿no? Pero para que nos entendamos, se habla de los talibanes. Bueno, ¿quién apoyó a los talibanes porque convenía? Pues los piratas es un poco tres cuartos de lo mismo. Sí, le salió el tiro por la culata al final, porque Exactamente. como vimos bien, como bien dije anteriormente, al final los piratas iban por barcos ingleses o franceses que eran más fáciles de apresar que estos convoys de la corona española de flota de India. Porque en verdad, pues, lo que atacaban eran pesqueros y de escaso o nulo valor y chalupas, ¿no? Bueno, para finalizar, Antonio, no sé, quiero mostrar, no sé si se ve bien. A ver, un poquito, acércalo un poquito más. Más para abajo. este mapa que está aquí demuestra más o menos los ataques en la edad de oro de los piratas. Se distinguen las Y bueno, banderas voy a holandesas. decir, sí, están las islas de Aruba, Curazao y Bonaire ahí, ¿no? Al frente de las costas venezolanas. Voy a nombrar 3 puntos, como decir, rojos o fuertes de piratería que hubo en el Caribe. Una de ellas fue Veracruz, que en 1683 es atacado. El saqueo de Veracruz por Lorencillo y Ben Hur fue célebre por su devastador resultado, ¿no? Eso fue en el año de 1683, como bien dije, y hay que decir que Veracruz es el mejor puerto de Nueva España.
Es el único que admite por su gran calado cualquier tipo de nave existente en aquella época. Otro punto rojo con bastantes ataques fue Panamá. En Portobelo hubieron 2 ataques en 1668 y en 1680, y en la ciudad de Panamá en 1671. Y bueno, otro punto rojo también es Maracaibo, en Venezuela, que recibieron 3 ataques. En la época dorada de la piratería fueron 2, uno en 1667 y otro en 1669, y también uno anteriormente con Francis Drake, que hay una anécdota famosa porque la ciudad de Maracaibo pues está en el lago de Maracaibo, y para poder entrar los barcos al lago hay que pasar una barra que es como que la unión entre el océano y el lago, el océano no, el mar Caribe mejor dicho, y el lago. Sí, sí. Y entonces nada más se puede pasar cuando hay marea alta. Pasaron los piratas ingleses de Drake a atacar Maracaibo, saquearon, hicieron desastre, pero luego de regreso, con marea baja no pudieron pasar la barra, porque podían encallar. Y bueno, ahí los españoles lo enfrentaron y ocasionaron muchas bajas a Drake y a su comitiva. Hay otros ataques famosos en Venezuela, como el de Caracas, donde se dice que en ese ataque inspiró a Miguel de Cervantes la defensa de un anciano que se llamaba Alonso, Mira, y para escribir el Quijote, fíjate. mira. También hay otro ataque famoso en la población de Pozuelos, en el oriente del país, donde secuestraron al cura, se lo llevaron y le hicieron vejaciones, y al final lo dejaron medio muerto en la bahía de Pozuelos. Eh, Miles de historias de ataques de piratas en el Caribe, pero como bien dicho, después se fortificaron bien estas ciudades. Maracaibo tiene una de las grandes fortificaciones en el Caribe, eh, con el fuerte de San Carlos y de la Barra. Puerto Cabello igual La Guaira, Cumaná, Barcelona con el Fortín de la Magdalena, que protegía tanto a la ciudad de Barcelona, estoy hablando de Barcelona, Venezuela, y Pozuelo. Y bueno, miles de casos así. Claro, finalmente yo lo que me quedo es con eso que decían los ingleses de los españoles en la mar, porque por tierra que San Jorge nos proteja. Finalmente estamos ante un tema que hay que desbrozar, porque hay muchos resquicios de eso, de propaganda, de mitos y demás, y bueno, pues que tema que da para mucho, y que ojalá gente que se dedica a la literatura, a mí me gustaría dedicarme más de lo que me dedico, o al cine, pues tome estos datos en cuenta y haga creaciones buenas que seguro que salen. Yo también quería hacerle un recuerdo, Emilio, al amigo José Nieves Seize, del movimiento reunificacionista de Puerto Rico, porque él siempre le gusta recordar con orgullo que Puerto Rico fue defendido con máxima lealtad de todo este tipo de ataques, principalmente británicos, aunque no solo británicos, porque, por ejemplo, Cartagena de Indias, mucho antes que los británicos, fue saqueada por los franceses. Pero bueno, él siempre le gusta eso, recordar que como en los libros de texto en Puerto Rico se les ha privado de decir que defendieron españoles, sí, pero españoles criollos, españoles puertorriqueños. Eso es otra de las asignaturas pendientes que tenemos a lo largo, porque se ha hecho una trampa historiográfica de que el término español solo es asociado al español ibérico o europeo o lo que sea, y se olvida del papel criollo, criollo en un sentido amplio, ¿no? En la defensa de lo que fue la monarquía hispánica. Y Puerto Rico jugó un papel importantísimo, siempre venciendo a los invasores hasta 1898. No, y la fortaleza de San Juan en Puerto Rico también es impresionante, ¿eh? Por cierto, antes de despedirnos, voy a decir que el mapa es de la revista Despertaferro. Sí, Es muy señor. recomendada, es muy buena. Es la edición número 17 de Piratas del Caribe. Para quien la quiere ver, o se la recomiendo 100%, trae mucha información. Y bueno, también he nombrado al historiador Germán Vázquez Chamorro, que es otro gran autor sobre libros de este tema de piratería. Y al final todos nos imaginamos piratas con patas de palo, parche en el ojo, ¿no? También tiene hasta su iconografía, es curioso, curioso. Sí. Sí, bueno, lo que ha hecho el mundo de la propaganda inglesa y el cine, pues ha sido tremendo, pero bueno, estamos nosotros para tratar de poner nuestro grano de arena y
desmitificar todas estas falsedades y bueno, espero que la gente le pueda abrir un poco más los horizontes y las luces. Totalmente. Di que sí, Emilio. Pues nada, vamos cerrando el programa de hoy. Hay que decirle también a nuestros seguidores que muchas gracias porque estamos subiendo suscriptores, tanto mi canal Antonio Moreno Ruiz como el canal de Venezuela Colonial, poco a poco, sin prisa pero sin pausa. No olviden suscribirse, darle me gusta a este canal y también al canal de Venezuela Colonial. Asimismo, tenemos otros temas. Tenemos por ahí Maradona como personaje del mundo hispano, los tercios de Flandes, tenemos varios temas preparados. También hablamos hace poco de la inmigración árabe a Iberoamérica, en fin. Poco a poco, como digo, sin prisa pero sin pausa, vamos avanzando. Muchas Simón gracias. Bolívar también está pendiente por ahí, ¿eh? Bolívar, como personaje, poesía histórico. Muchas gracias por sus suscripciones, por sus me gusta y aquí estamos a su disposición. Bueno, gracias Antonio por tu invitación una vez más. Y bueno, no dejen de suscribirse al canal de Antonio en YouTube, Antonio Moreno Ruiz, en Facebook, Antonio Moreno Ruiz Escritor, y bueno, Venezuela Colonial, tanto en Instagram, YouTube y Capitanía General de Venezuela en Facebook. Hasta Así es. una nueva oportunidad, Antonio, y un gran abrazo hasta Sevilla. Un abrazo, hasta la próxima, chao, chao. Adiós.